Panamá atraviesa por semanas de protestas y paralizaciones a raíz de los reclamos de distintos gremios pidiendo la derogatoria de las reformas a la ley de la Caja del Seguro Social. Los diálogos no apuntan como una salida, mientras que varios sectores advierten de las pérdidas en sectores económicos y el impacto en la educación de miles de estudiantes. Pero también recientemente se aprobó en tercer debate un proyecto de ley que aumenta las penas por delitos sexuales contra menores de edad. Esta medida busca disminuir los índices de los delitos, pero también fue sancionada la ley que modifica la alerta Amber, herramienta que pretende localizar rápidamente a menores reportados como desaparecidos. Vamos a analizar también en nuestro programa el anuncio de los avances del proyecto del ferrocarril Panamá-David, que busca cambiar el movimiento logístico y de pasajeros en el país, con miras incluso a integrarlos con Costa Rica y posteriormente a Centroamérica. Estos son los temas que abordamos hoy en Radar. Quiero reiterar los buenos días y gracias a todos en casa, a los que nos acompañan esta mañana de domingo 11 de mayo de 2025. Y para este primer bloque, al que hemos denominado Impacto Social y Económicos de la Crisis, quiero dar la más cordial bienvenida a mis invitados. Harry Brown, él es investigador, analista y politólogo del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Harry, qué gusto tenerte con nosotros en esta mañana. Y se suma también a esta mesa de Radar Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Ponemos en contexto esta situación. Bueno, terminamos 3 largas semanas de manifestaciones, la última caracterizada con bloqueos en algunos puntos específicos del país, con preocupación por parte de varios sectores que han encendido las alertas de las pérdidas que ya se están reportando en distintos sectores económicos. Para abrir el compás, quiero primero que todo conocer su evaluación de lo que hemos vivido en estas últimas 3 semanas. Empiezo contigo, Harry. Bueno, Castalia, buenos días. Bienvenido. Y muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo quisiera, para poder comprender la situación, ampliar un poco la mirada. La coyuntura que estamos viviendo obviamente tiene detonantes muy importantes. La seguridad social, ni más ni menos, que ha generado protestas en cada país en el que se ha discutido ese tema. Y como si eso fuera poco, coyunturalmente también tenemos el tema de las relaciones con Estados Unidos. Asuntos muy importantes. Pero para comprender hay que ampliar la mirada y tomar en cuenta que nosotros estamos inmersos en un periodo de protestas de 2022, las recordamos bien, 2023, ¿cómo las vamos a olvidar? No las hubo en 2024 porque era año electoral y había la posibilidad, yo creo que la población dio el tiempo para procesar el conflicto, los conflictos electoralmente, pero no sé si ustedes coinciden conmigo, en el 2024 había la sensación de que en cualquier momento podíamos volver a situaciones como las del 2023 y 2022, y llegamos al 2025 y estamos donde todos sabíamos, entre comillas, que estaríamos. ¿Cuál es la primera conclusión que yo sacaría en ese sentido? Una conclusión parcial. Es que ya no tenemos un país estable políticamente. Una de las características que tenía Panamá, que mostrábamos al mundo, era nuestra estabilidad política. Eso casi que podríamos decir que se acabó. El único indicador de estabilidad que estamos conservando en Panamá, de estabilidad política, es la alta participación en las elecciones. O sea, la población en ese sentido lo está haciendo muy bien. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo hemos llegado a este punto de perder la estabilidad política en los últimos años posteriores a la pandemia? Correcto. También tenemos que saber de dónde venimos. Mira, hay algunas explicaciones. Una tiene que ver con algo que llamamos privación relativa, que nos dice la sociología política, que es que las personas sienten que su situación económica no está donde debería estar y que individualmente no vamos a tener la posibilidad de tener una mejor situación. Y todos conocemos los indicadores en Panamá. En Panamá hemos reducido la pobreza de manera muy importante, pero sigue habiendo una gran desigualdad. En cada encuesta que hacemos en el CIEPS, la población es muy consciente de esa desigualdad. En nuestras encuestas, el 76% de la población nos dijo que la situación económica es mala. Y tengo un dato que es muy interesante que vincula la economía con las aspiraciones de la gente. El 70% de la población
evalúan mal los servicios públicos, agua, energía eléctrica, telefonía, la salud. Y miren qué interesante, y creo que eso también nos vincula con lo que está pasando. De ese 70%, que es muy grande, quienes hacen peor evaluación son las personas que tienen grado universitario y que tienen mayores ingresos. Son los referentes que tenemos en la sociedad. Hay otra manera de explicar esto que creo que nos lleva a las implicaciones políticas de lo que está pasando, que es cuáles son los recursos de movilización que tienen los distintos actores. Lo digo de otra manera, ¿qué posibilidades tienen los distintos actores políticos y sociales de canalizar sus demandas? Y mira, en Panamá, y esto es conocimiento creado en Panamá, hemos hecho varios estudios. Carlos Guevara Mann, que es un buen politólogo, ahora está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Magda Ceballos, Antonio San Martín, que también lo han tenido aquí, Billy Balson Leiner, que es del Colegio de México, y yo, hemos comprobado matemáticamente que el sistema de representación panameño es extraordinariamente excluyente. Hay proyectos políticos del país, minoritarios si se quiere, y quizás no tan mayoritarios, que no logran entrar al sistema de representación. A esos actores, eso está comprobadísimo y sabemos que eso tiene consecuencias sobre la dinámica política y la dinámica económica del país, porque hay gente que no puede llevar a la Asamblea Nacional cuáles son sus propuestas. Por eso a mí me sorprende y nos preguntamos, hubo una encuesta que salió hace poco que decía, por ejemplo, que el 60% de la población rechaza la ley que se generó para el seguro social. Y yo me preguntaba, ¿cómo un sistema político puede generar una ley que el 60% de la población rechaza? Es a través de ese sistema de representación que no involucra a toda la población. ¿Qué le queda a los actores? Y no estoy hablando solamente de los sindicatos, sino de la población en general, diversos actores que están en la calle ahora mismo. Lo único que le queda a esos actores que no tienen entrada en el sistema de representación es ir a las calles. Nosotros hemos hecho entrevistas a población que tú lo sabes, Castalia, que estás aquí todos los días, y que día sí, día no, hay pequeñas protestas fragmentadas en la calle por la falta de agua, por el precio de los alimentos, porque no nos atienden en el sistema de salud. Y nosotros le hemos preguntado a la gente, bueno, ¿y usted por qué cierra la calle? No, usted ve que esto le hace daño a terceras personas, le hace daño también a usted mismo, afecta a la economía, y la gente lo que nos dice es que porque si no los hacemos no nos escuchan. Es la única vía que tienen de dialogar con, digamos, con los tomadores de decisiones del país. Bueno, sin duda, y con la experiencia, y qué bueno que te tomaste el tiempo para hacer este contexto. Desde el 2022, en efecto, se ha reafirmado en Panamá que pareciera que la única salida al conflicto o a las diferencias que tengamos es justamente este tipo de medidas que tiene su impacto. Y ahora vemos por qué no buscamos otro tipo de salida. Y que tiene su impacto, que lo están viviendo varios sectores. Es por eso que he querido invitar a este análisis al quien representa a los sectores de las pequeñas empresas. Franklin, voy contigo. ¿Cómo evalúas estas últimas 3 semanas desde el punto de vista del impacto que ha tenido en el sector que tú representas? Muy buenos días, Castalia. El tema es realmente variopinto. Hemos tenido la oportunidad de ver una gran cantidad de intentos de cierre, pero que no se han terminado en cierre. Queremos hacer la salvedad de que los números rojos, los primeros que los ponen, son el sector de la micro, de la pequeña y la mediana empresa, específicamente del sector de la micro. Y digo esto porque son eminentemente de servicio. Más del 70% de las empresas panameñas son empresas de servicio. Y al no poder tener la libertad de la movilidad, no solamente de llegar a abrir el local, sino la libertad de que los clientes lleguen a los diferentes locales, entonces estamos viendo cómo los números rojos están siendo puestos precisamente por el sector con la economía más vulnerable, con la economía del día a día, con una economía que no aguanta otro cierre más de calle, porque no es el primero que hemos estado sufriendo. Los embates de la pandemia hicieron que se perdiera 40% del parque empresarial saludable que teníamos en el 2019, en el 2022, en el 2023 se perdieron 10 y 10%, o sea que aproximadamente se perdió el 60% de ese parque empresarial. Hoy tenemos números impresionantes, 2.200.000 empresas tenemos en este momento. ¿Pero qué significa eso?
que el 60% de esas empresas son empresas nuevas, empresas que se están consolidando, que están comenzando a hacer clientela, que realmente están impulsando el inicio de su emprendimiento, la gran mayoría de ellos con fondos propios, porque no existe una banca dedicada específicamente para el sector de la micro, de la pequeña y mediana empresa, porque no existe un programa público que permita que la micro, pequeña y mediana empresa tenga acceso a financiamiento, y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir en este momento. No son números fríos, eso es data dura. Los primeros números los ponemos nosotros porque la economía de la microempresa es el día a día. ¿Y cómo ve la salida, Franklin? Nosotros entendemos que tenemos que llegar a un diálogo nacional. Se tiene que abrir las puertas para conversar, pero de una manera diferente. Ya hemos intentado en varias ocasiones las tan llamadas mesas de diálogo. Hemos intentado, tuvimos una oficina de concertación. O sea, ese tipo de diálogo no funciona en Panamá. Nosotros necesitamos entender qué es lo que está sucediendo. Hace un año y 2 o 3 días estábamos en las elecciones, estábamos escogiendo a quienes nos iban a representar precisamente en la Asamblea, que carece totalmente de representatividad. Y carece de representatividad porque la ley de la Caja del Seguro Social se estuvo discutiendo por más de 5 meses, entonces ahora la población resulta ser de que no la aprueba. Las protestas dejaron en el 2023, según las cifras que han compartido varios sectores económicos, más de 1.700 millones de dólares en pérdida. Correcto. Y apenas la economía se empezaba a dinamizar para poder recuperar algo. ¿Se esperaban ustedes una situación como esta, empezando este gobierno? Es que el problema con el que estamos lidiando día a día el sector de la microempresa es la incertidumbre, es la inestabilidad. Nosotros sabemos que nos van a cerrar las calles, no sabemos cuándo. Entonces, a pesar de que el gobierno central ha dicho, cada vez que se cierre, nosotros vamos a abrir, y lo están haciendo, ojo, lo están haciendo, y eso nosotros tenemos que reconocerlo. No menos cierto es que cuando yo tengo que invertir para comprar los víveres para un mes, yo no hago esa inversión, yo lo invierto para una semana, porque no sé si las otras 3 semanas vamos a estar abiertos. Entonces, la poca plata que hay, el poco dinero, el poco circulante que hay dentro del sector de la microempresa, dentro de la buonería, dentro de las barberías, dentro de las panaderías, dentro de los salones de belleza, dentro de aquello, es que tenemos un concepto errado. No todos los empresarios son de saco y corbata. Más del 70% de la economía está en la microempresa. Entonces, ese sector no está invirtiendo, no está contratando personas. Muy por el contrario, el dinero lo está amarrando, esperando cuál va a ser el devenir del día de mañana. Estamos viviendo no un día a día económico, sino un día a día de incertidumbre. O sea, el impacto de un cierre es igual que lo que genera la incertidumbre, pero al final voy con un elemento que traías a colación en esta primera intervención, Harry, es por qué sigue siendo, y estoy hablando no solamente de Panamá, en toda América Latina este tipo de medidas es la única solución que encuentran los distintos actores y sectores que se oponen a una decisión X en cada gobierno. O sea, ¿por qué es allí donde terminamos siempre? Bueno, como lo he dicho, tiene que ver con las inconsistencias del sistema de representación panameño. Mira, Castalia y Franklin, nosotros, voy a hacer un poquito de historia muy rápidamente. Nuestro sistema de representación, las bases de ese sistema de representación surgieron en los años 80 del siglo pasado. Era un país mucho más sencillo, era un país con una economía mucho menos compleja, y ese tipo de país respondía bien a un sistema político como el que conocíamos antes, con una representación de 2 partidos que hacían importantes, que hacían alianza. Nosotros ahora, eso lo he conversado con algunos economistas con los que he trabajado, tenemos una economía mucho más diversificada, mucho más, el compañero lo sabe mejor, más compleja, con un tejido social más diverso que llega a otras capas. Bueno, pero mantenemos un sistema político simple, antiguo, anquilosado, alejado de la población. Nosotros necesitamos complejizar y adaptar ese sistema político a lo que hemos logrado económicamente. Y ese es el desfase que está habiendo, que se convierte en protestas cada vez. ¿Por qué esas personas que protestan, que son las que sufren también en muy buena medida el desempleo, la informalidad,
no van a ir a ninguna parte, van a seguir aquí. Necesitamos incorporarlas al sistema político. Mencionaron hace un rato lo del diálogo y eso es muy importante. Nosotros encuestamos en julio del año pasado y había más del 50%, creo que el 56% de la población nos decía que las decisiones se tienen que tomar dialogando. Pero también es cierto, como ha dicho Franklin, el diálogo político en Panamá, como lo conocemos, está muy desprestigiado, porque estamos básicamente dialogando, hemos estado dialogando básicamente entre los que ya estamos de acuerdo. Correcto. Tenemos que realmente traer a la mesa y reconocer la legitimidad de los disidentes. Si no, esto nunca va a acabar. Ya lo vemos cómo va casi todos los años, desde el 2022 venimos de protesta en protesta y lo sufre la pequeña empresa, lo sufre también la población. Pero es que estamos en una situación que no queremos reconocer, en que tenemos que complejizar la representación política. Y hay otro asunto esas son las dos soluciones, diálogo y complejizar la representación política. Y lo otro tiene que ver con crear capacidades estatales para responder a los problemas de la población. Yo hablaba de los servicios básicos, que son básicos, valga la redundancia. Hace unos días salió un artículo en los diarios de un economista, Aristides Hernández, que nos describía la bajísima capacidad estatal que tiene el Estado panameño. Es de las más bajas de toda América Latina. Eso también tenemos que construir para poder responder a las demandas de la población. La población no quiere nada grandioso. Aquí Franklin decía que creemos que todos los empresarios son los de saco y corbata. No, es la gente que está trabajando día a día, y la gente a lo que aspira es poder educar a sus hijos, poder llegar a fin de mes, y si nos va razonablemente bien, un poquito mejor, tener un tiempo de ocio los fines de semana. No pedimos nada mucho que vaya más allá de eso. Y un último apunte. Este no es un tema ideológico. Sí aunque hay sectores, hay que reconocerlo, que en sus mensajes están enviando esos mensajes. Sí, en la parte alta de la sociedad panameña, digamos en los gremios empresarios y en los sindicatos, hay unos discursos muy ideologizados. Aquí se está hablando, ¿quiénes están con la izquierda y quiénes están con la derecha? Yo no sé al final... Eso está allí en cualquiera de las partes. Pero para la población, Castalia, y eso lo tenemos muy medido en el CIEPS, ¿qué dice? La población no está en los temas ideológicos, la población está en los temas materiales, en cómo puedo poner comida sobre la mesa, en que mis niños vayan a la escuela, en que nuestros abuelos tengan condiciones de vida dignas. El 60% de la población, cuando nosotros le preguntamos a la población, oiga, ¿usted dónde se ubica? Cosas de politólogos, no, pero nos da mucha información. Entre 1 y 10, siendo 1 extrema izquierda, 10 extrema derecha, ¿usted dónde se ubica? La gente más o menos se ubica. Luego le preguntamos, ¿usted sabe lo que significa izquierda y derecha? Y el 60% nos dijo que no tiene ni idea de lo que eso significa. Y de los que dijeron que sí saben, en nuestra encuesta, el 35% que dijo que sí sabe, les hicimos otras preguntas y tampoco saben. No es un tema ideológico el de la población, eso está más que todo en la dirigencia, que es normal. Yo no lo condeno porque tienen una lectura del país, pero que deberían poder convivir en un sistema de representación política que reconozca la legitimidad de todos los actores y que reconozca la complejidad que tiene la sociedad panameña del siglo XXI. Sí, porque la pregunta que nos hacíamos al inicio de toda esta situación es por qué esta situación no se debatió de la debida forma en la Asamblea. O sea, ya habían transcurrido prácticamente 2 meses después de la aprobación de esta ley. Castalia, me permites, se debatió lo mejor posible según las características de la Asamblea que tenemos. Se debatió con lo que hay. O sea, ahí tenemos la falla. Pero lo que salió... eso es lo que hay. Democráticamente hablando, estamos divididos en representantes de corregimientos, legisladores, el Ejecutivo. O sea, le están pidiendo al presidente Mulino que derogue una ley cuando las habilidades y las capacidades del presidente Mulino no son derogar ley. Este es un tema netamente de la Asamblea y ellos lo debatieron dentro de lo que hay. Votaron para que fueran escogidos los representantes de corregimiento, los alcaldes y aquellos que hacen las leyes, que son los legisladores, están en la Asamblea. Eso es lo que hay. Lo que no hemos visto
y es lo que está muy bien planteando Harry, es que este no deja nunca de ser un problema de las bases del pueblo, de ese 70% que brinda servicio, de esa persona que sale al día a día a recoger los recursos, que puede poner la paila mañana, pero 2 o 3 días después ya no la puede poner. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que queremos mezclar un discurso político con un discurso económico y social. La micro, pequeña y mediana empresa, la microempresa es eminentemente social. El 82% de las decisiones que se toman a nivel nacional son mujeres panameñas que lideran a la microempresa. Y el 70% de las empresas son micro, 85 micro, pequeña y mediana. Pero lo más importante de todo es que más del 60% de la empleomanía nacional está dentro de la micro, pequeña y mediana empresa, sin perder de vista que el Estado es el mayor contratador que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tenemos que dejar un mensaje claro. Señores, cuando ustedes cierran una calle, no afectan al presidente de la República, no afectan a los dueños de las minas, no afectan en ningún momento al señor Bond de la Caja del Seguro Social. Cuando ustedes cierran una calle, ustedes están afectando a su vecino, a su hermano, a sus hijos que no están yendo a trabajar y que no están levantando el sustento diario, porque esta economía de día a día requiere que nosotros podamos brindar los servicios. ¿Existen derechos a movilidad que se están alterando? ¿Sí o no? Eso no importa. La libertad que yo tengo es de tener sostenibilidad en mi negocio, y si mi negocio no es rentable, la economía del país no es rentable. Entonces tenemos que hacer un análisis más con el corazón en la mano. Este país es el país que tiene más estudios del mundo. Aquí hay estudios de factibilidad, estudios de posibilidad, estudios de arriba, estudios de abajo. Lo que no existe es poner el corazón en la mano y decir, la gente no está comiendo, porque si yo no los dejo trabajar, no van a poder comer. Entonces, ese es nuestro mensaje. Sí. Permítanos desarrollar nuestro arte y nuestro oficio en condiciones de sostenibilidad. Yo debo poder saber que el día de mañana, lunes, yo me voy a levantar y voy a poder ir a mi trabajo y voy a poder tener el sustento diario y no me van a cerrar las calles. Entonces, la incertidumbre es la que más daño nos hace a nosotros. Ahora bien, ¿por qué usted mencionaba por qué fracasaron los diálogos pasados? ¿O no aprendimos de la por qué no hemos aprendido la lección de lo que ocurrió en el 2023, tomando en cuenta, y lo debo decir, que están prácticamente los mismos actores? Si hoy día se sientan en una mesa y llaman al diálogo a la iglesia, como ocurrió con la crisis minera, vamos a ver sentados en esa mesa a los mismos actores, o me equivoco. O sea, es que esto es más fácil de lo que nosotros quisiéramos llegar a entender. Todo el mundo quiere diálogo en este momento. Yo no creo que no hay un panameño que nos diga, oiga, siéntense, a ver. Pero al final vamos a tener a los mismos actores. Son los mismos actores. Es que las soluciones que nos están presentando ahora son las mismas. Lo que no hemos entendido es cuál es el enfoque que se le tiene que dar a la situación. Esto no es un problema político. Ya los problemas políticos se resolvieron en las urnas. Todos y cada uno de los panameños hace un año fuimos a votar y escogimos cuál es el sistema de gobierno que queremos tener. Entonces, que salga un grupo a decir que tiene intenciones de cambiar el gobierno hacia la izquierda, no es el momento. Cuando vengan las elecciones, abran su partido político y hagan lo que tienen que hacer políticamente para poder gobernar el país. Pero en este momento, económicamente hablando, no nos están dejando progresar como país. ¿Puedo decir algo? Sí, claro que sí, en esta misma línea. Sí, en esa misma línea. El diálogo político nos sacó adelante en la década de los 90. Sí. Cuando veníamos de la invasión y de la crisis, como le llamamos, de finales de los 80, el diálogo político nos sacó adelante y nos tiene que sacar adelante en este momento. Pero tienen que ser diálogos distintos. Como bien dijiste, van a ser los mismos actores, porque dije hace un rato, nadie se va a ir. Aquí vamos a estar los mismos. Yo creo que lo que tiene que pasar es, primero, reconocer todos los actores, porque sí estamos en una situación en que ninguno de los actores no se reconoce en su legitimidad. Tú eres un vendepatria, tú eres un comunista y listo, y no conversamos. Lo primero es reconocerse, y segundo, hay que estar dispuestos a reformar, porque lo que no puede ser es que dialoguemos, lleguemos a unos acuerdos, que son difíciles, pero llegamos a algunos acuerdos y luego se congela. Por eso hay la sensación de que esos diálogos son para marear, ¿no? Y para ganar tiempo. No, tiene que haber disposición de reformar, disposición de hacer los cambios. Y por lo que dijo Franklin, que es un tema que también ahora se está reuniendo la Comisión de Reformas Electorales. Así es. Y la conversación en la Comisión de Reformas Electorales tiene que darse en este contexto.
¿cómo hacemos que estas reformas logren canalizar mejor las demandas de la población y logren una mejor representación? Tenemos que reformar nuestro sistema de representación para que la población no sienta que es desde las calles que tiene que hacer oír su voz, sino que lo pueden hacer dentro de las instituciones. Y el primer debate, que es lo que hemos estado usando para incorporar las voces externas, no es suficiente, tampoco está funcionando. La gente va al primer debate, que es lo que están diciendo muchos de los actores, lo dicen todos, incluso los gremios de empresarios, es que todos fuimos al primer debate y no se tomó muy en cuenta nada de lo que estamos diciendo. Los actores tienen que estar dentro de la Asamblea Nacional, en los gobiernos locales y ojalá también en la Presidencia de la República eventualmente, para que podamos canalizar democrática y pacíficamente la gran diversidad y complejidad de demandas nuevas que hay en la población panameña. Ahora, a eso te refieres con que se requiere una mejor representatividad, y hablemos de la Asamblea, donde al final es en la Asamblea donde se debió haber gestado un documento que tratara de satisfacer a todas las partes, tomando en cuenta que los distintos actores reconocen al menos, y si me quedo nada más con el tema de la ley de la Caja del Seguro Social, que es al menos mejor que teníamos, pero que tampoco satisface a la mayoría que hoy continúa en las calles. ¿Cómo lo reformulamos? En el punto en que hemos quedado, no hay acercamientos todavía. Nosotros terminamos hoy domingo sin ningún acercamiento y con la gran incertidumbre de lo que va a pasar mañana lunes. Bueno, como decíamos en la Asamblea, yo vi a los diputados, lo digo con toda sinceridad, los diputados y a las diputadas, en general muy responsabilizados de la situación. Yo creo que coincidimos, sacaron lo mejor que pudieron en una Asamblea Nacional también muy fragmentada, que tiene muchas dificultades para lograr mayorías y que por la debilidad de nuestros partidos políticos tiene una relación en muchas ocasiones clientelar, pero no programática con el resto de la población, y que también excluye algunos actores políticos que tienen proyectos, digamos, alternativos o disidentes. Pero eso es una solución ya de mediano y de largo plazo. Eso no lo vamos a hacer ahora, ya Franklin lo dijo. Ya votamos en 2024, ¿no? Tenemos que vivir con esa asamblea y esas reformas van a tomar tiempo, van a ser difíciles y van a ser contradictorias en algunos casos. La herramienta que sí tenemos a mano, pero que es un juguete roto, lo usamos mucho, lo maltratamos un poco, pero que sigue siendo la única herramienta que tenemos a mano, es la de poder dialogar, reconociendo, legitimándose sin vetos a cada uno de los actores que están involucrados en esta situación conflictiva. Franklin, tú planteabas esta semana y hacías más que todo una reflexión, y lo que planteabas no es más que el reflejo de lo que pudiera estar pasando o pensando la mayoría de los panameños que forman parte de esos más de 700.000 panameños que viven en la informalidad, más de ese 60% de la actividad comercial, que son personas que tienen pequeños negocios. Y tú decías, la señora María que tiene en la fonda, no le llegaron los clientes hoy, o no pudo abrir esta mañana, y ya no recibe un solo subsidio porque es una microempresaria. Y entonces queda en medio. Entonces, ese ejemplo que tú nos planteaste genera divisiones, nos divide más de los que estamos en el país. O sea, ¿qué hace esa gente cuando se discuten políticas que también pareciera que los excluyera? Porque ella no forma parte ni del este ni del otro, ni recibe subsidio, ni está en un partido político, ni está nombrada en el gobierno, depende de la actividad que está generando. Y eso genera también, o me equivoco, Harry, también una ruptura en los grupos que componemos esta sociedad. Sí, evidentemente esa es nuestra realidad. Nosotros convivimos con personas que sí o sí tienen que salir a la calle a buscar el sustento. Personas que no reciben subsidios, como algunos pueblos originarios o algunos sectores específicos, que cierren o no cierren calles, van a recibir sus subsidios. Como sectores que hemos criticado ampliamente del sistema magisterial, que cobran, esta es la primera vez que escuchamos que no van a cobrar. Y nuestro llamado siempre ha sido que cada vez que cierran la calle no afectan a quien tienen que afectar. Pero la realidad es que si nosotros no entendemos que esto no es un tema político, que esto es un tema social, que este es un tema
país, que este es un tema donde todos tenemos que ponernos la camiseta de Panamá y definir cuál es la ruta que queremos seguir para salir. Y hay que entender que el disenso es importante. Los de izquierda se les debe respetar su izquierda, a los de derecha se les debe respetar su derecha, a los del centro se les debe respetar su centro, pero por Dios, no nos metan a los que estamos buscando el día a día en sus problemas políticos, porque esto no es un tema político, esta es una incertidumbre que no me deja a mí mañana salir con la tranquilidad que yo debo salir lunes en la mañana tempranito, con ganas de ir a trabajar. Yo no voy a tener la certeza de que voy a regresar sin que me cierren la calle. Y ahí el ejemplo de la señora María. Sí, se me está acabando el tiempo, pero yo no puedo dejar, Harry, de preguntar, porque el origen de estos movimientos a los que tienen derecho, porque tienen derecho, tal vez hay recriminaciones y cuestionamientos a las formas que se impactan a los jóvenes, en los estudiantes, que si los cierres impactan, hay derecho a expresarse. Pero ¿qué pasa cuando se suman otros elementos? Y quiero ir al tema político. Se ha sumado el elemento de la inconformidad al memorándum de entendimiento, que es un tema muy sensible, del cual el gobierno, lo que siento es que lo ha tratado de manejar con pinza para no agravar la situación y la percepción que ha tenido y la forma en que han reaccionado los panameños. Y por otra parte, el tema político. O sea, es evidente que aquí hay un matiz político también que agrega un ingrediente muy peligroso en este momento. ¿Cómo como sociedad manejamos esto o no nos damos cuenta de lo que... del aprovechamiento también? Yo creo que si estamos de acuerdo en que la sociedad panameña, la población, ¿no? Que son las personas afectadas, como describe el compañero Franklin, y que son la gran mayoría, digamos, de las personas que tienen que ver con esto, si estamos de acuerdo con eso, hay que tomar en cuenta que el pueblo panameño, ¿no? Y mira que lo digo en esos términos, no tanto de la ciudadanía o el pueblo panameño como actor político, tiene una historia de reivindicación de su soberanía. E independientemente del análisis técnico de los documentos que se han firmado, no es mi especialidad, no voy a opinar sobre eso. Yo creo que la población, por razones históricas, está muy preocupada y pone la voz de alarma sobre un tema que sabemos históricamente y casi que diría genéticamente que es peligroso para Panamá porque tenemos una historia. Yo creo que siendo así, y Castalia, Franklin, en el 2023, uno de los factores, y yo creo que fue el factor clave que sacó a la población a la calle, fue el tema soberanista. Cuando se dijo que el territorio de la mina era un enclave, la gente reaccionó a eso, y por la seguridad social, la población no había salido a las calles, pero ha sido el tema soberanista el que ha sacado las protestas más pacíficas incluso y ciudadanas que ha habido con bandera en mano, como diciendo, aquí estamos los panameños, ¿no? De manera pacífica. Yo creo que la dirigencia del país, lo amplío más allá del gobierno, toda la dirigencia del país tiene la gran posibilidad de tener el apoyo de la población, dependiendo de cómo se aborde este tema y cómo se le explique a la población. Allí está la unidad del pueblo panameño y es lo que en alguna medida también estamos viendo en estas protestas. Cierro con usted, Franklin. Nosotros hacemos un fuerte llamado a la comunicación de parte del Ejecutivo, de parte de los movimientos que están haciendo sus respectivas manifestaciones de parte y parte. Utilicen las aceras, utilicen las marchas. Por favor, no cierren las calles que no afectan a más nadie que aquellos que estamos tratando de levantar económicamente al país. Hay diferentes temas que se están tratando, pero nosotros hacemos énfasis en la comunicación. Se han firmado más de 23 memorandos de entendimiento en este país. Tengo aquí una nota que dice 6 en la administración de Endara, 4 en la administración de Valladares, 8 en la administración de Moscoso, 1 en la administración de Torrijos, 3 en la administración de Varela, y ninguno de ellos ha generado el revuelo. La misma información, los mismos memorándum de entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo algo normal y lo estamos convirtiendo en algo que sea un tema problemático, porque antes de que se firme un memorándum de entendimiento pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aunque debo reconocer que es la forma en que el presidente Trump ha abordado el tema, por supuesto, tan feroz, tan agresivo, pues definitivamente ha generado que el panameño reaccione de una manera que generalmente no lo hacemos.
somos un pueblo de paz, somos un pueblo pacífico, Sí, de diálogo, y yo creo que al final es lo que todos apelamos. Quiero agradecerte, Harry, quiero agradecerle, Franklin, estar con nosotros en este análisis, en este primer bloque, impacto social y económico de la crisis. En el segundo bloque vamos a hablar de delitos sexuales, donde se ha aprobado un proyecto de ley para aumentar las penas, pero también vamos a hablar de la alerta Amber y cómo se va a aplicar después de la sanción que haga el presidente de la República. Siga con nosotros aquí en Radar.